Con el escritor y periodista Genaro Villamil, que él ayer conceptualizaba exacto lo que pues se puede hacer en México, solo en México, ¿no? Frente al televisor, renunciar e inaugurar una especie, decía Genaro Villamil, de ley fuga. No sé si con Javier Duarte de Veracruz. Yo creo que ya la empezó primero Padres, creo, Genaro Villamil, entre los dos. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Alberto. Sí, pues sí, lo que pasa es que Compadres no me dio una entrevista en el canal estelar de Televisa, bueno, la plataforma estelar, ahora que ya cambiaron las plataformas, y con un pago anticipado de 100 millones de pesos al Teletón, para que no dijeran que no les pagaba sus cuentas a las fundaciones vinculadas a Televisa, ¿no? Ah, no. ¿Cuánto pagó, dices? 100 millones de pesos. Javier Duarte. El gobierno de Javier Duarte antes de irse, Ándale. Y eso lo dijo Fernando Landeros casi simultáneamente en el programa, o en el noticiero con Ciro Gómez Leiva el día de ayer. Le llamó el secretario de Finanzas a Fernando Landeros y se comprometió a pagarle 100 millones de pesos que les debía el gobierno de Veracruz al CRIT de Costa Rica. Es raro que le deba miles de millones de pesos a cientos de proveedores, a pensionados, a maestros, a empresarios, a contratistas, que no les pagó y no les va a pagar él porque pues ya se fue, pero pues al Teletón sí, ¿no? Claro. Y en ese momento y al día siguiente sale en una entrevista anunciando que va a pedir licencia, ¿no? Increíble, solo en México pasa, Genaro, es decir, Duarte, ¿qué crees, haciendo el paralelismo, qué significa Javier Duarte con esto, o qué es lo que pasará? ¿Crees que se le permita ir, o el peso de Javier Duarte, comparándolo con Padres? Ahorita ha entrevistado a Luis Felipe Bravo Mena y después de un año el PAN le suspende derechos, ahora sí dicen quieren limpiar la vida pública, le ha hecho mucho daño al partido, y en medio de Javier Duarte, ¿se están negociando o cómo? Mira, yo creo que estamos frente a una crisis nacional grave que puede ser agudizada o puede ser resuelta de la mejor manera, como todas las crisis, ¿no? En Veracruz. La crisis nacional estaría dada en la medida en que este dicho de Miguel Ángel Yunes de que en el fondo lo que quieren es que él no llegue a la gubernatura, y que él estaría dispuesto a revelar una serie de informaciones que van a cimbrar al país, según Yunes, ¿no? Te está hablando de una ruptura muy fuerte en el seno de la clase política veracruzana y nacional, ¿no? El relacionar el caso Padres con el caso de Javier Duarte no nos ayuda mucho porque son dos casos distintos, aunque igual de graves, de corrupción, ¿no? Sí. El caso de Padres, a final de cuentas, es un caso que está muy documentado, ¿no? Sí. Que al parecer ya perdió todo el apoyo del PAN y de sus aliados, pues, ¿no? Aliados y nacionales, sí. A nivel nacional, sí, y hay una gobernadora en funciones. Hay una gobernadora en funciones que está realizando pues una investigación, o hay un gobierno que está realizando una investigación, ¿no? Sí, como nunca se había visto en Sonora, Nunca se había visto así. Y yo creo que eso incluso ahorita estaba leyendo, que ayer parece que le dieron un aplauso a la gobernadora. Sí, en el estadio, exacto. Sí. En un evento exactamente público, en el estadio. Eso te habla de una, digamos, una continuidad o una transición o una alternancia ordenada, o por lo menos desde un punto de vista no crítico, ¿no? En donde se está actuando, ¿no? Pero en Veracruz no están actuando, en Veracruz están peleando para ver si actúan o no actúan, ¿no? En Veracruz el gobernador en funciones renuncia o pide licencia, no pierde el fuero, con la licencia no pierdes el fuero. Dice él que para defenderse de las acusaciones de Yunes, pero también para emprender él otras acusaciones contra Yunes. Y estos 48 días que van a faltar de tránsito de la licencia de Duarte a la toma de posesión de Miguel Ángel Yunes, pues van a ser muy, muy delicados y muy críticos, porque además estás en una crisis no solamente política, sino también una crisis delictiva, en una crisis social. Hay
hay un repunte de la actividad delincuencial en Veracruz muy grave, ¿no? Hay una ausencia de Estado de Derecho, y también estás en una crisis financiera muy delicada, ¿no? No, pues son, por lo que veo, fíjate, que el panorama exactamente nacional que traes tan amplio son ciertamente dos cosas muy diferentes, pero que son parte de la misma crisis de corrupción o de democracia autoritaria, parafraseando a Lorenzo Meyer, que vivimos. Exactamente. En el caso de Padres no hay un vínculo tan directo, o no hay líneas que te conduzcan al gobierno federal, a una complicidad, pero en el caso de Duarte sí, ¿no? Duarte fue señalado por Enrique Peña Nieto como miembro de la nueva generación de priistas, de la cual él se lo enorgullecía. Colaboradores cercanos a Enrique Peña fueron también colaboradores de Javier Duarte. Aunque ahí sí, Villamil, nomás ahí sí difiero, creo, Padres sí hubo con el gobierno federal complicidad con el Pacto por México. Recuerda hace 2 años cuando se documentaron, documentaron sus excesos, con el primero que se fue a cobijar y lo protegió impunemente fue Gustavo Madero, que lo llevó con Osorio Chong y se atoraron. Habían documentados, y como bien lo tienes tú en el radar, estaban probados y documentados sus excesos y no se actuaba. Tuvo que salir. ¿Por qué le aplauden a Claudia? Tuvo que salir la gobernadora en mayo, junio, a decirle a la PGR: a ver, señora procuradora, le tenemos documentado todo lo de Padres y no han actuado. Y así como dijeron, sí es cierto, espérate, y empezar, a partir de ahí, digo, lo siento, pero así fue, empezó fue a partir de una presión de la gobernadora en función. Sí, la verdad sí, inédito, pero así son, digo, es decir, entonces, pero bueno, finalmente, los dos casos es un paralelismo que lleva a lo mismo. Genaro, ¿qué ves tú a lo que viene? Mira, vamos a ver un pleito de cleptocracias, eso es lo que estamos viendo. No son solamente corruptos, es decir, no solamente son individuos corruptos, son redes de corrupción. O sea, lo que estamos viendo en términos, la pintura completa o el lienzo completo, es un pleito de cleptocracias que se están disputando el botín y también se están disputando los saldos negativos de lo que están dejando en el país, ¿no? Porque tanto Duarte como Yunes encabezan sus propias redes de corrupción, ¿no? Es decir, hay una disputa, ¿no? Duarte además pertenece a una cleptocracia todavía más amplia que viene desde el gobierno de Fidel Herrera, ¿no? Así es. En eso tiene razón Yunes, es decir, no puedes tú analizar el fenómeno Duarte sin analizar el fenómeno de Fidel Herrera, ¿no? Y en el caso de Padres, pues estás hablando también de una red de corrupción que involucra empresarios, que involucra políticos nacionales, ¿no? Que lo apoyaron, ¿no? El mismo caso vas a vivir en Chihuahua, ahora con el desafío que tiene Javier Corral, ¿no? De enfrentar las herencias de corrupción y de deudas de César Duarte, y Quintana Roo, pues ni se diga, ¿no? Quintana Roo, Roberto Borge, fue una versión potenciada de Javier Duarte, ¿no? No tan exhibida a nivel nacional, pero igual de grave, ¿no? ¿Crees que vayan a caer, Genaro? Por lo último te digo. Si hablamos de fe, pues mi fe en la justicia y en el Estado de Derecho mexicano es muy débil, ¿no? Obvio. Lo que observo es que hay un agotamiento de la paciencia social, sobre todo en Veracruz. Es decir, si no hay una presión ciudadana, esto va a quedar otra vez como el arreglo entre cleptocracias, ¿no? Es decir, intercambio de barajas, ¿no? O sea, te doy a Javier Duarte si tú también me das a Padres, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, nos emprendemos una investigación contra Yunes. Eso sería lo peor que podría ser, o sea, un arreglo extralegal, político, ¿no? Para que todos se cubran las espaldas, ¿no? Y eso es lo que justamente en México y el sistema político mexicano es lo que lo ha llevado a la decadencia, ¿no? Estos pactos de impunidad selectiva además, ¿no? Vamos a llegar hasta acá y te vamos a cubrir en estos otros crímenes o en estos otros delitos, siempre y cuando tú no abras la boca, ¿no? ¿Sí? Yo creo que esa es la tendencia, eso es lo que buscaría la clase política, pero hay una presión social, al menos en algunos estados,
y creo que también en Sonora hay un quiebre de este fenómeno, ¿no? Sí. Donde la gente está pendiente, ¿no? Y el político, así como le aplaudieron a Pavlovich, si ella baja la guardia y negocia pactos de impunidad, pues también se lo van a sancionar, ¿no? Es decir, no hay un cheque en blanco para nadie, ¿no? Plenamente de acuerdo contigo, Genaro, como siempre. Te agradezco mucho y enriquecer el debate, y pues estaremos en contacto, Genaro Villamil. No, al contrario, un abrazo para ti y para todos tus radioescuchas de ahí de Sonora. Igualmente, Genaro Villamil, periodista y escritor de Proceso. Volvemos, como así. Estamos invirtiendo para llegar más lejos.